¿Qué tal? Bienvenidos a un módulo más de Academia Numismática, donde amablemente nuestro invitado, Carlos Amaya, nos ha venido llevando de la mano a través de la evolución de la propia, lo que era considerado dinero en sí, luego la moneda como tal, y ya involucrándonos a la numismática, ello a través de diferentes épocas y regiones para llegar a este último módulo 5 que a la vez dividimos en dos y se denomina la numismática medieval cristiana, la moneda ibérica. Y es aquí donde, a más de dar la bienvenida a Carlos. Carlos, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Pues bienvenidos a todos los que nos ven por este medio. Sí, sí, qué bueno que los mencionas porque ha sido muchísima gente la que nos ha estado escribiendo y agradeciendo este esfuerzo bueno, yo le agradezco muchísimo a Carlos. Ustedes se han dado cuenta a través de todos estos módulos de las disertaciones, pues la cantidad de material, ¿no? Bibliográfico a través de las diapositivas que hemos estado presentando. Entonces, el agradecimiento que hacen a título de darle gracias a la Academia Numismática, yo lo encauzo hacia quienes participan y en esta ocasión es a Carlos Amaya. Te reitero mi agradecimiento, Carlos, por incluirte en este proyecto de Academia Numismática. Gracias, gracias a todos. Y refrendarles el agradecimiento, sigan escribiendo, ya tienen los datos personales de dónde pueden comunicarse con Carlos Amaya, ya al final de la disertación los ha puesto su correo electrónico, ahí pueden contactarlo para mayores referencias en cuanto a la bibliografía, incluso que él mismo tiene, ya lo habíamos aquí presentado algunos libros atinentes a lo que hemos estado desarrollando y que pues no quiero mencionar, la vez pasada sí mencioné a algunos compañeros que sí nos estaban viendo, pero que luego se enojaron otros que no los mencioné, entonces gracias a todos ustedes, disculpen. Y pues adelante tocayo, ya está habilitada la presentación. Muy bien, pues muchas gracias. Déjeme habilitar acá la pantalla. Perfecto, ahí ya ¿Ya se estamos ve? viendo. Muy Y bien. esto, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, ya vamos a tener ya esta última plática en cuanto a historia de las monedas antes de entrar a todo lo que sería la numismática mexicana. Entonces, a mí me gustó llamarle esta plática numismática medieval cristiana. La plática anterior ya nos habíamos entrado a la península ibérica, sin embargo, pues vimos las monedas no cristianas, ¿verdad? De las monedas estas musulmanas, visigodas y demás. Entonces ahorita ya nos vamos a enfocar a lo que sería la numismática cristiana, evolucionando hasta llegar a los reyes católicos, que pues llegó, las monedas de ellos llegó acá a México. Entonces, pues vamos a empezar. Nada más recordar tantito que cuando vimos la moneda romana, habíamos visto que existía el imperio de Oriente y de Occidente, ¿verdad? El imperio de Oriente, normalmente nosotros lo conocemos como el imperio bizantino. Entonces, allá en el año 476 después de Cristo, el imperio de Occidente cae ante las tribus germánicas, ante los bárbaros, y el primero, vamos a decir, que gobernó ahí en la región, pues se llama Odoacro, o así se le llamó. Jefe de la tribu germánica que invadió fue nombrado por Zenón, el emperador de Constantinopla, o sea, del Imperio Bizantino. Lo nombró Dux de Italia. Sin embargo, poco le duró el gusto. Fueron realmente pocos años antes que el mismo Zenón, emperador del Imperio Bizantino, ayudara a los ostrogodos para que invadiera también la península itálica y se quedaran ahí en la región. Entonces, aquí les estoy poniendo un mapa cuando cayó, vamos a decir, el imperio romano en la parte
de Occidente, y pues realmente duraron pocos. Los ostrogodos inmediatamente se apoderaron ahí de la región. Entonces ya para el año 500 después de Cristo podíamos poner este mapa en el cual en amarillo a la derecha ustedes pueden ver lo que sería el imperio, lo que le llamamos el imperio bizantino o los romanos que ellos se consideraban de Oriente. Luego en verde podemos ver ya los ostrogodos, cómo dominaban toda la región, pero empezaba un pueblo, los francos, que se empezaron a hacer fuertes y empezaron a ganar territorios, empezaron a empujar a los visigodos hacia la península ibérica. Y en esa realidad es donde vamos a empezar nosotros a ver esto de la numismática cristiana. Bueno, los ostrogodos que estaban en la península itálica, su moneda era el sólido de oro, la cual también manejaban el semis, que sería la mitad, y el triens, que sería un tercio del sólido. Esta moneda del triens se volvió el estándar monetario en aquellas épocas. Entonces los visigodos, los francos y demás empezaron a utilizar esta moneda. Esta era la moneda principal que se utilizaba. La plata casi desapareció para acuñarse en aquellos tiempos. Entonces lo que se manejaba era el oro y principalmente el triens, o sea, una moneda de más o menos 1.5 gramos de oro, lo que tenía. Degradado el oro, ¿verdad? Dependiendo de los pueblos y demás, pero más o menos ese era el peso de las monedas. ¿Sí? Muy bien. En la península ibérica, pues en esos tiempos estaban los visigodos y copiaron el concepto esto del triens. Entonces ellos trataban de copiar lo que era la moneda bizantina, los romanos de Occidente, copiando sus emperadores, las leyendas de sus emperadores, sus bustos, sus reversos y demás. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una moneda visigoda. ¿Sí? Muy bien. Ya en el siglo 6 y 7, ¿qué pasó? Bueno, en el 589, Recadero, un rey visigodo, se convirtió al cristianismo. En aquel entonces, existía en el reino visigodo la profesión o la creencia más de los arrianos. Había muchos arrianos. Normalmente se decía que la gente de alto nivel económico, los gobernadores y demás, eran arrianos. En cambio, los pobres eran cristianos. Bueno, en aquel año, este rey se convirtió ya al catolicismo. ¿Qué pasó en estas épocas? Bueno, en estas épocas, si se acuerdan, pues lo que se manejaba era el oro. Sin embargo, el oro se empezó a hacer escaso. Se pagaba tributos con el oro. Muchas de las lujos que se decía de Oriente, de lo que venía de Oriente, las grandes importaciones de Oriente, pues se pagaban con oro. Entonces el oro empezó a escasear. Entonces, en esta época es cuando otra vez resurge la moneda de plata. Y los francos fueron los principales que hicieron este renacimiento de la moneda de plata con su denar, que sería el denario. Volvieron a resurgir el denario de los romanos, se volvió otra vez a acuñar en estas épocas. Y también primero empiezan a imitar otra vez al Imperio Bizantino y después ya empiezan las monedas nacionales, como ahorita vamos a ver. Entonces, para el año 700 después de Cristo, tenemos que los francos ya tienen influencia por la mayor parte, como ustedes pueden ver, de Europa. Los visigodos están en la península ibérica. Los lombardos se encuentran ya en la península itálica y fíjense, ya el imperio bizantino ya está más mermado, un poco más mermado por los bárbaros. Por el norte, las tribus bárbaras y por el sur, lo que son los árabes. Entonces ya los árabes ya conquistaron todo el norte de Europa y están a punto de cruzar a la península ibérica para pasar a lo que sería Europa.
Entonces vamos a hablar un poquito de esta moneda francesa. Normalmente en esta época, en la época medieval, la moneda francesa se divide en 3 dinastías. La merovingia, que más o menos va del siglo V al 751, los carolingios, que sería Carlomagno, del 751 al 987, y la dinastía Capeta, que ya es la última dinastía que gobernó en estas épocas medievales. De esta dinastía Capeta vienen los principales reyes actuales de Europa. Sí, por ejemplo, el rey Carlos de España viene por parte masculina de esta dinastía, y los demás reyes de Europa vienen de la parte materna de esta dinastía. Bueno, entonces empezamos con la dinastía merovingia. ¿Por qué se llama así? Por el nombre del cacique que fundó la dinastía, que hizo retroceder a Atila, el Huno, en sus batallas, y pudo lograr la estabilidad de ese reino, del reino de los francos. Entonces, sus hijos pues formaron esta dinastía. Algo importante de considerar es que un nieto de él, Clovis I, se volvió católico en la Navidad del 496 y creó una alianza entre Roma y los gobernantes de Francia. Y esa alianza pues duró muchísimo tiempo. Entonces estos francos bárbaros pues se volvieron al catolicismo y hicieron una alianza bastante fuerte con Roma. Esta dinastía se le conocía en aquellos entonces como los regis crinitis, o sea, los reyes de pelo largo, porque se caracterizaban normalmente porque eran barbones de pelo largo. Ellos fueron los que empezaron a absorber la mayoría de las tribus germánicas y empezaron a empujar a los visigodos, como ya vimos, hacia España, hacia la península ibérica. Ellos empezaron a acuñar lo que se le conocen, los numismáticos los conocemos como las piezas pseudoimperiales. ¿Qué son estas piezas pseudoimperiales? Son piezas copias de la moneda bizantina. Entonces se copiaban otra vez los bustos, los reversos, el nombre del emperador bizantino y demás. Y eso también sucedió con los visigodos y con otras tribus bárbaras de aquel entonces. Entonces aquí yo les estoy poniendo una moneda de Clovis I, que fue el que se convirtió al catolicismo, y les estoy poniendo ahorita a la izquierda la moneda de donde se copiaron. Entonces ellos se copiaban las monedas bizantinas. Entonces podemos ver igual el busto como la moneda bizantina, el busto del emperador, la leyenda de Justiniano I. Luego, en el reverso podemos ver el ángel, que como ustedes pueden ver parece más un águila que un ángel, pero bueno, con el ángel de la victoria, con su corona de laurel, y de otra mano el orbis, el símbolo de que el catolicismo iba a gobernar a todo el mundo o estaba en todo el mundo. Estas monedas, aunque tienen el nombre de Justiniano I, muy probablemente se acuñaron muchos años después de Justiniano. Entonces es difícil estas piezas pseudoimperiales, como no tienen fecha, saber exactamente qué fecha es. Y es un error muy grande decir, bueno, pues si Justiniano gobernó de tal año, entonces la moneda fue bajo el régimen de Justiniano I, y no es cierto. La mayoría de las monedas se acuñaban muchos años después. La primera moneda que ya tiene el nombre de uno de los gobernantes bárbaros de aquel entonces es la de Teoduberto I, que gobernó del 333 al 548 después de Cristo. Este fue el primer gobernante germánico que emitió moneda a su propio nombre, y de aquí se puede decir que empezó lo que se le llama la moneda nacional. Ya los pueblos bárbaros ya empezaron a acuñar moneda bajo su propio nombre. Sin embargo, el estándar que se seguía era el tremis, un tercio de sólido de oro
Eso era lo que normalmente se acuñaba. Ya para el 570 ya se puede decir que ya existe lo que es la moneda nacional. Como yo les decía, la única denominación que se acuñaba era el tremis de oro, que se fue degradando a través del tiempo, cada vez le ponían menos oro, se fue reduciendo un poco el peso de 1.5, 1.2 gramos aproximadamente, y a pesar de ser monedas nacionales, muchos de los nombres de los gobernantes no aparecen en estas monedas. De 32 gobernantes de esta dinastía franca, se conocen 12 que tienen las leyendas de estos gobernantes. Sin embargo, estas monedas empezaron a aparecer con los nombres de los monederos, o sea, con los encargados de la seca, con los encargados de acuñar la moneda, ¿sí? Y también con el nombre de los lugares. Normalmente se considera que estos nombres que aparecen en la moneda en estos tiempos corresponden a la seca, o sea, el lugar donde se acuñó. Sin embargo, muchos numismáticos dicen que no, que realmente el lugar donde el nombre de la ciudad que aparece en la moneda es la ciudad donde esa moneda se usaba para pagar impuestos. Entonces ahí hay dos teorías. Sin embargo, aparecen muchos los nombres de los monederos, o sea, de la gente encargada de acuñar la moneda. De esta época es donde tenemos las monedas de San Eligio, que nosotros lo consideramos como el santo patrono de los numismáticos. San Eligio fue un monedero que acuñó moneda, los tremis de aquella época, que era lo que se utilizaba. Aquí yo les estoy poniendo una moneda que en el anverso tiene el busto, probablemente de Dagoberto, pues no se sabe bien, tiene la leyenda de Dagoberto, pero el busto puede ser de un anterior, o sea, de alguien anterior a Dagoberto, porque a veces así se usaba. Y en el reverso, pues tenemos la leyenda que dice Eligio, moneta, la moneda de Eligio, y tenemos una cruz abajo de un omega. Esa es la moneda. Entonces, esta moneda, pues, es parte de todos estos monederos que hubo en estos tiempos. Este monedero, después se hizo obispo y después se hizo santo, y por eso se le considera el santo patrono de los numismáticos. Tenemos un santo que acuñó monedas, que se encargó de acuñar moneda. Bueno, aproximadamente en el 670, que ya les había comentado que el oro se empezó a hacer escaso, se empezó a acuñar la plata. Ahí los francos empezaron a acuñar el denier o el denario, como lo quieran decir, y en dos estándares diferentes, el germánico, el cual pesaba 1.3 gramos, y el estándar romano, que pesaba 1.2 gramos, 1.1 más o menos. Plata, pues se empezó a degradar como todo. Normalmente empezaron como con 93% de plata, como la moneda antigua romana. Sin embargo, pues se fue degradando hasta un 65% de plata aproximadamente. Y el valor de cambio era de 1.12 oro-plata. ¿Sí? Como dato curioso, ya dijimos que se empezó a escasear el oro y que se empezó a acuñar en plata. Sin embargo, los árabes siguieron acuñando en oro. Ellos dominaban las minas de África y demás, tenían mucho oro de Asia, y entonces ellos siguieron acuñando oro, principalmente acuñaban oro. Sin embargo, ya lo que es Europa acuñaba plata. Y como dato curioso les pongo que Ofa, el rey de Mercia es el reino que está aquí en Gran Bretaña, cruzando lo que es el mar. Le había prometido al Papa cada año enviarle 365 monedas de oro, o sea, una moneda por día. Era lo que se comprometió él a mandarle al Papa cada año. Pero como ya nada más se acuñaba plata, pues tenían que hacer emisiones especiales. Y fíjense cómo en aquellos tiempos lo que circulaba de oro
ya no eran los tremis, estos que vimos bizantinos y demás. Lo que circulaba de oro era la moneda árabe. Entonces, a él se le ocurrió acuñar moneda como era la moneda de oro de aquel entonces, que es la moneda árabe. Copió muy rústicamente las monedas árabes y podemos leer aquí en el anverso la leyenda que dice Ofa Rex, o sea, el rey Ofa. Entonces, eso era el oro, lo que circulaba ya en aquellos entonces, pues era la moneda árabe. Bueno, luego la misma dinastía esta de los francos va evolucionando y ya Pipino el Breve hace una reforma para eliminar ya la moneda municipal, esa moneda de los monetarios, estas que tienen diferentes leyendas y demás, para poner ahora sí la leyenda del rey. Y se incrementó un poquito el tamaño de la moneda y el peso un poquito se incrementó. Entonces aquí es un ejemplo de esta moneda. Muy bien. Viene Carlomagno, o lo que nosotros lo conocemos ahora como Carlomagno. Aproximadamente allá por el año 800 después de Cristo, en el Imperio Bizantino estaba una mujer, Irene, que gobernaba el imperio. Entonces, el Papa coronó al rey Carlos de los francos en la Navidad del año 800, ya que consideraba vacante vamos a decir, el trono de los romanos, y desde aquel entonces se le empezó a conocer como Carlomagno. Eso ocurrió en el año 800. Hasta el año 812, el Imperio Bizantino ya lo consideró, lo reconoció como emperador. Bueno, esta moneda que les presento es un denier, de los típicos deniers que hemos estado viendo de los francos. Sin embargo, pues aquí ya aparece el busto, es un denier relativamente raro. No se sabe si se acuñó para festejar cuando el Papa lo coronó o cuando el Imperio Bizantino lo reconoció. Pero bueno, entonces siguieron acuñando lo que es el denier, pero la moneda normal que se acuñaba bajo el Imperio de Carlomagno es una moneda que tiene el monograma de las letras KRLS, que están dispuestas como en una cruz. Esta es la moneda típica de aquella dinastía. Se conocen más de 100 casas de moneda que acuñaron este tipo de monedas allá, ¿sí? Y se acuñó lo que era el denier y el medio denier, que se le llamó óbolo. Entonces, esas eran las dos monedas que se acuñaban en plata. ¿Sí? Es la época del esplendor de la plata. Y acuérdense que en el sur, pues los árabes eran los que acuñaban principalmente oro. Los descendientes de Carlomagno siguieron acuñando el denier. Sin embargo, ellos ya empezaron a perder fuerza y los nobles empezaron a acuñar su moneda. Entonces ya las monedas aparecen con el nombre de la ceca, donde se acuñan. Entonces podemos ver, por ejemplo, arriba que se acuñó en París, abajo en Venecia y diferentes lugares. Ya los nobles ya tenían más fuerza, ya empezaban ellos a acuñar su propia moneda. Entonces, el imperio, para el año 814 después de Cristo, es cuando el imperio de Carlomagno se expande en su mayor área, y podemos ver cómo acá en la península ibérica, ya para este entonces, ya los árabes ya habían atravesado el mar y ya invadieron la península ibérica. Y esos visigodos que se habían convertido en cristianos, que ya vimos, pues tuvieron que irse hasta el norte de la península, allá por las montañas, para tener refugio en las montañas y demás. Y entonces la península ibérica para aquel entonces tenían mucha influencia de lo que es los árabes, como lo vimos
el módulo pasado, y, y algo de influencia de los francos que los tenían ahí en la frontera. Muy bien. Esos imperios, esos reinos, perdón, cristianos del norte, pues la primera identidad política cristiana que se estableció fue el reino de Asturias, donde existió más o menos del 718 al 925 después de Cristo. Este reino de Asturias manejaba en un principio una economía visigoda al estilo romano, tal cual. No circulaba mucha moneda en un principio. Ellos, sus operaciones principales las hacían por mercancías acreditadas o trueque. ¿Qué son las mercancías acreditadas? Las mercancías acreditadas son objetos que ya tienen un valor que la gente ya sabe cuánto es. O sea, por ejemplo, los granos. El trigo, ya sabes tanto cantidad de trigo, cuánto equivale. Los becerros, el ganado, las pieles, la sal, etcétera. Entonces, ellos manejaban mucho el trueque y manejaban mercancías ya que se tenían los valores establecidos de estas mercancías. Entonces, ellos, por ejemplo, manejaban que el modio de trigo, que el modio es una capacidad romana que equivale a casi 9 litros, era de un sueldo o un sólido. ¿Se acuerdan de los sólidos de oro? Que era la moneda. Bueno, pues acá en la península, pues se le empezó a llamar sueldo. Sueldo, sólido, pues son sinónimos. El reino de Asturias no acuñó moneda, sin embargo, hay escritos que nos dicen qué monedas usaban. Por ejemplo, un escrito de Santo Toribio del 796 menciona que se compró un buey por un sueldo y un tremis. Entonces, un sueldo, pues a lo mejor fue un modio de trigo, como ya vimos. Entonces, se dio un modio de trigo y un tremis, ese sí. Acuérdense que las monedas de oro que se manejaban ahí en la región, los francos, la península ibérica y demás, eran los tremis de oro. Entonces, ese tremis, pues muy probablemente están mencionando la moneda visigoda. También hay escritos ya años después, donde una villa se vendió por 28, en este caso, sólidos romanos, que muy probablemente había sido moneda sueva en este sentido. Sin embargo, lo que más empezó a utilizar en el reino de Asturias fue la moneda de los francos, ¿sí? Alfonso II el Casto ya se empezó a enfrentar a las fuerzas musulmanes, empezó a hacer relaciones con lo que es los francos, ya se empezó a abandonar el sistema visigodo, de los tremis y demás, y ya se empezó a utilizar como moneda de cuenta el sólido argentio, o sea, el sólido de plata. Donde un sólido de plata, un sueldo de plata, era igual a 12 dinars o 12 dineros, ¿sí? Entonces, de un sólido igual en el reino franco, un sólido era igual en el imperio franco a 12 deniers, pues acá un sueldo era igual a 12 dineros. Entonces empezó a entrar la moneda franca. Bueno, ahora viene la dinastía Capeta, donde, como yo les mencionaba, pues es una dinastía bastante importante porque la mayoría de los monarcas actuales de Europa vienen de esta dinastía. Bueno, Hugo Capeto, que fue el fundador, junto con Roberto el Piadoso, pues solamente acuñaron en un solo lugar. Y aquí empieza el apogeo de la moneda que se llama feudal. ¿Se acuerdan que habíamos dicho antes que al final del reino de Carlomagno, de los sucesores de Carlomagno, ya la gente pudiente ya empezó a acuñar su moneda? Pues aquí fue ya el acabose, vamos a decir. Ya los feudos, los ducados, los condados y demás
empezaron a acuñar ya su propia moneda y acuñaban el denar. Aquí podemos ver un mapa de Francia de 1030, donde vemos diferentes ducados, condados y demás, donde cada uno acuñaban sus monedas. A partir de aquí, ya en los documentos ya se establece mucho el lugar. El denier de París, el denier de Tours, la moneda. Entonces, se especifica mucho el lugar. En muchos escritos ya se especifica muy bien el lugar de donde vienen las monedas, porque son infinidad los lugares donde se empezó a acuñar estas monedas. Entonces, como ejemplo, el Megoriens, que es un dinero de Manguio en Francia, este dinero empezó a circular mucho en Aragón. En Aragón se le conocía como miaja y en Portugal como mialja. Y entonces empezaron a agarrar los nombres de los diferentes condados, lugares donde se acuñaba la moneda. Otro ejemplo, por ejemplo, la moneda del Obispado de Puy, acá en Castilla, años después, se le llamaba como pujesa esta moneda. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos infinidad de monedas, diferentes nombres, pero son deners o denarios, tal cual. Nada más que llevan los nombres de los lugares donde se acuñan. Como dato curioso, les pongo esta moneda de Sancerre, que es también un condado allá en Francia, donde viene la leyenda y el busto de Julio César. Según la leyenda, esa ciudad fue alguna vez tomada por Julio César. Y lo curioso de aquí es que, si ustedes se fijan, Julio César aparece con barba. Y nosotros sabemos que en la época romana, los romanos se rasuraban, ¿no? La moda no era andar con barba, sino que ellos andaban con el pelo muy corto y se rasuraban continuamente. Pero bueno, ellos pusieron allá a Julio César con barba, como una curiosidad. Muy bien. Entonces, después de este periodo de tantas acuñaciones feudales, viene Felipe II el Augusto, allá por a principios del año 1200, y empieza a acuñar su moneda real. Y entonces ahora ya tenemos, fíjense, tenemos muchas monedas de nobles, de condados, de ducados y demás, pero tenemos una moneda real, ¿sí? Y dentro de esas monedas real hubo de dos tipos, donde la de Tours, el Châtel Tournois que se le llamó, que es la que les presento, que tiene una cruz y en el reverso tiene lo que serían las puertas de la ciudad y una capilla más o menos ahí. Se volvió una moneda bastante importante en la península ibérica. Esta moneda circuló mucho por allá. Muy bien. Después del reino de Asturias viene el reino de León, que fue el sucesor del reino de Asturias. Empezó a ganar terreno el reino de León, ¿sí? Y se puede decir que empezó a recibir, además de estas monedas francas que recibía, empezó a recibir una muy importante emisión de monedas árabes. Si ustedes se acuerdan, en el módulo pasado habíamos dicho que los árabes, cuando el califato de Córdoba cayó, se dividió en taifas. Bueno, las taifas, que eran regiones de árabes, peleaban entre sí. Y los reinos cristianos empezaron a ser fuertes, vamos a decir, militarmente. Entonces, ellos ayudaban a taifas contra otras taifas y aún ellos mismos les pedían impuestos y demás para no ser invadidos por ellos. Entonces, empezaron a recibir mucho dinero musulmán, que como ya vimos, pues acuñaban principalmente oro. Entonces,
les entraban gran cantidad de oro, también plata, pero gran cantidad de oro, por los árabes del sur. Bueno, después, allá en el año 1065, el reino de Castilla se separa de León y ya tenemos este mapa donde ustedes pueden ver cómo ya fueron avanzando los reinos cristianos. Abajo tenemos lo que es los árabes, el territorio de los árabes, y ya podemos tener que ya se forma para aquel entonces lo que es Portugal, el reino de Portugal. León se dividió en León y Castilla. Entre el año 1072 y 1157 se volvió a unir, se volvió a separar, y ya después de 1230 se volvió a unir. Entonces, de aquí en adelante vamos a hablar del reino de León y de Castilla juntos. Tenemos el reino de Navarra y al norte, y a la derecha lo que sería Aragón. Es bastante abundante las piezas que se empezaron a acuñar en estos diferentes reinos. Por cuestión de tiempo y de importancia, yo nada más me voy a centrar en lo que es el reino de León Castilla. Voy a mencionar algo de otros reinos y demás, algo que pudiera ser importante para nosotros dentro de la numismática mexicana, pero pues realmente necesitaríamos no uno, sino varios módulos para ver la historia de numismática de los diferentes reinos, coronas y demás que se acuñaron en aquellos tiempos. Bueno, como mencionamos el módulo pasado, los árabes, al empezar a avanzar los reinos cristianos hacia el sur, los árabes le pidieron ayuda a los almorávides del norte de África. Entonces, cuando llegaron ellos a la península ibérica, ya se cesó el pago de tributos de los árabes a los reinos del norte, a los reinos cristianos. Por lo tanto, empezaron a tener escasez de moneda. Entonces, se dice que Alfonso VI empezó a acuñar moneda. Igual ocurrió en Aragón con Sancho Ramírez, que empezaron ellos a acuñar moneda en aquellos tiempos. Alfonso VI fue bastante importante para lo que es León y Castilla, porque él empezó a volver más europeo la región. Trajo muchos clérigos franceses hacia sus reinos, empezó a cambiar la letra visigoda a la de el imperio de Carlomagno, o sea, más la escritura gótica más como los francos lo hacían, y sobre todo potenció todas las vías hacia el templo de Santiago de Compostela, donde la gente europea pues iba en peregrinación todos los años para visitar este templo. Entonces, esta ruta se volvió en una vía comercial bastante importante. Entonces, francos, gente de Italia, del resto de Europa, iban por el norte de España, de la península ibérica, para llegar al templo de Santiago de Compostela. Entonces, el intercambio comercial, pues aquí fue muy grande. Se usaban las monedas europeas, se conocían de las monedas europeas y demás. Fue cuando conquistó Toledo en el año 1085, cuando se considera que se empezó a acuñar la primera moneda, ahora sí, castellano-leonés. Que como ustedes pueden ver es una moneda pues 100% árabe. Vienen las inscripciones en árabe y demás. Entonces, aprovechando que se conquistó la ceca de Toledo, se empezó a acuñar moneda en aquella ciudad. Sin embargo, ya en otras ciudades también se empezó a acuñar moneda del vellón, o sea, de la
del estilo de vellón. Para los que no sepan, vellón normalmente se le llama una plata muy degradada, o sea, una baja contenido de plata. Entonces ellos empezaron a acuñar, al igual que los francos, el dinero y el óbolo, que era la mitad de dinero, y con imágenes muy parecidas a las monedas francas. Muy bien. Se decía que del norte del Duero, que ahí pueden ver el río Duero, ahí arribita se ve. Entonces, al norte del río, lo que se utilizaba era el sistema carolingio, o sea, del imperio carolingio de los francos, de la plata y del vellón. O sea, principalmente era lo que se manejaba ahí. Y abajo del Duero se manejaba el oro musulmán. Entonces, eso era lo que más o menos se decía en aquellos entonces. Sin embargo, el flujo de oro de los árabes cesó completamente cuando ya los taifas se desintegraron. Los almohades llegaron y trataron de conquistar otra vez la península ibérica. Entonces ya cesó completamente el flujo de oro hacia el norte. Entonces se empezó a acuñar pues ya a mayor manera lo que es las piezas de oro. Pero fíjense cómo todavía se acuñaban al estilo árabe. Entonces Alfonso VIII empezó a acuñar el maravedí castellano. Otra vez en Toledo lo empezó a acuñar. Ahora, esta moneda es muy interesante porque a diferencia de las anteriores que se copiaba exactamente a la moneda o muy parecida a la moneda árabe, en esta, aunque se utilizaba la escritura árabe, se le empezó a meter cuestiones cristianas, como las que les voy a mencionar a continuación. Las monedas árabes pues mencionaban el nombre de Alá. En las monedas cristianas se le puso una cruz en lugar del nombre. En las monedas árabes se mencionaba el nombre del gobernante árabe. En esta moneda se menciona el nombre de Alf, o sea, de Alfonso. En las monedas árabes se le ponía el nombre del poder religioso, que en ese caso era el imam, era la máxima autoridad religiosa, pero el imam del cristianismo, pues es el papa. Entonces, pues se pudiera dejar el imam, pero considerando que era el papa. La fecha, pues se ponía en la era égira. En cambio, aquí se le ponía en la era Safar, que era la era cristiana. Luego se le ponía el nombre y la afiliación del emir. En estas monedas se le ponía Alfonso, hijo de Sancho, en árabe, pero se le ponía Alfonso, hijo de Sancho. Luego, llevaba una leyenda que decía que era príncipe de los musulmanes. En cambio, se le cambió a príncipe de los católicos. Y por último, las monedas árabes llevaban una leyenda del Corán, de la Sura 3, versículo 85, que dice, solo el Islam es la verdadera religión y los que están fuera de ella pasarán a otra vida entre los desventurados. En cambio, se le puso una leyenda de San Marcos 16:16 que dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, estas monedas, muchos numismáticos las mencionan como la imagen del otro lado del espejo. Eran lo mismo, pero no eran lo mismo, ¿sí? Entonces, agarraron el estilo árabe, sin embargo, lo adaptaron exactamente al cristianismo. Muy bien. Bueno, ya en el siglo XIII, las invasiones de los árabes del sur, las peleas entre los diferentes reinos y demás, empezaron a hacer que la moneda de oro empezara a devaluarse. Entonces, en el sur, con los árabes, aparece la dobla, que ya la vimos, esta
que yo les presento aquí abajo a la izquierda, la vimos en la plática pasada, donde es la moneda redonda con un cuadro en el centro. Y sin embargo, bueno, ahora Alfonso X copia esta dobla, pero solamente la copia por su contenido de metal. Ya pone lo que son leyendas, tipos y demás castellanos. Entonces, ya nace la dobla, que muchos acá en México lo conocemos como el doblón, ¿sí? La dobla, el doblón. Pensamos de que, moneda de oro, el doblón, ¿sí? Pero bueno, ya tienen estas características. Con Alfonso X también viene la unificación monetaria de Castilla y León y se empiezan a hacer ahora sí piezas de plata más fina y de mayor cantidad. A esto se le llama el maravedí de plata. Acuérdense que lo que acuñaban antes era el maravedí de oro. Bueno, pues ahora esta moneda, como era tan grande y tan pesada, se le empezó a llamar el maravedí de plata. Y lo acuñaron de uno, de medio y de un cuarto. El de un cuarto le llamaban mencal, ¿sí? Esta es la primera moneda donde aparece acuartelado lo que es Castilla y León. Las monedas características, las primeras monedas que conocemos aquí en México, el escudo, ¿verdad? El cuartel y demás. Aquí es la primera vez que aparece el cuartel de Castilla y León en este tipo de monedas. Mientras en Portugal, pues también derrotaron a los árabes, empezaron a acuñar los dineiros, las meljas, como ya vimos de vellón, o sea, de plata degradada. Se les empezó a llamar cioti a la moneda real, a la moneda del rey, ¿sí? Se le empezó a llamar cioti. Acuérdense que se acuñaban monedas en muchas partes, entonces, para diferenciar esas monedas a la moneda del rey, bueno, en Portugal se le empezó a llamar cioti y después se degradó este nombre para las monedas de cobre. Las monedas de poco valor, pues normalmente así se les llamaba el cioti. Y Sancho I empezó a acuñar el maravedí de oro, así como acá Castilla empezó también a acuñar el maravedí de oro, pues también Portugal empezó a acuñar su moneda. Mientras en Italia en 1202 se empieza a acuñar una moneda bien importante de aquella época que cambió los estándares, el Decatus Argenti, ¿sí? La plata del duque o del dogo, ¿sí? De Valencián. Era una moneda que pesaba 2.2 gramos, ya se había degradado la moneda hasta pesar 0.35, entonces se recuperó mucho el peso, se hizo casi de plata pura, 98.5%, y de valor de 26 dineros o denarios de aquella época, o sea, de mucho valor. Esta moneda pues fue muy bien aceptada. Los árabes lo conocían como matapán, persona sentada, y en casi todo el resto de Europa se le conoció como gros, como grueso, o sea, por lo pesado que era esta moneda. Entonces, esta moneda se empezó a adoptar en muchas partes de Europa y la península ibérica pues fue una de estas partes. Entonces, los francos agarraron ese concepto y empezaron a acuñar sus gros, pero con valor de 12 dineros, no de 26 como los italianos. Y dentro de esos gros, el gros tornés, que empezó a ser emitido por Luis IX, fue el que tuvo grande éxito y en la península ibérica circuló mucho y sirvió de referencia para otras monedas en la península ibérica. Entonces, si ustedes se fijan, pues se parece al denar que vimos. Tenía una cruz, tenía las puertas de Tours de la ciudad, una capilla ahí. Entonces, es el mismo concepto, pero una moneda más grande, más pesada. Entonces, en la península ibérica empezaron a agarrar ese concepto. Por ejemplo, en Barcelona empezaron a acuñar lo que se le llamó el croat, que croat significa cruz. Como pueden ver, pues tiene una cruz muy grande estas monedas. Entonces, siguiendo este concepto del gros, se acuñó estas monedas. Acá en el Reino de Castilla, en Aragón, en Portugal,
se empezaron a acuñar lo que en un principio se le llamó el numis real, o sea, la moneda real, y la gente después la empezaron a conocer como real, simplemente. El real nació gracias al gros. Entonces, copiando el concepto del gros, ellos empezaron a acuñar su moneda real, lo que después nosotros conocemos como los reales, y lo acuñaban máximo de un real y sus fracciones, ¿sí? 50 años después que apareció el gros en Italia, aparece la moneda de oro, los genovinos y sobre todo lo que se conoce como los florines, que es la moneda acuñada en Florencia. Esta moneda también es una moneda para aquellas entonces, fue una moneda grande con valor de 10 y 20 sueldos y pronto fue otra vez copiada por el resto de Europa. Los que copiaron pues fueron otra vez los francos, ya de la dinastía Capeta, empezaron a copiar ese concepto de la moneda italiana. Muchos le llamaban ducados porque venían de ducados esa moneda, pero esa moneda que se acuñó ahí por los francos era una moneda de valor de 10 sueldos y la gente le empezó a llamar escudos por el escudo que tiene la moneda. De la Entonces, flor de lis. ajá, flor de lis, así es. Entonces aquí empiezan las monedas estas de escudos de oro. Sin embargo, en la península ibérica se copia el concepto, más no el nombre. Aquí acuérdense que por la influencia árabe se manejaba el doble, el doblón, ¿verdad? Entonces, se copia el concepto de esta moneda grande, pesada de oro, y se empiezan a acuñar las doblas, que le llaman las doblas. En este caso es el ejemplo de una dobla castellana que le llaman de banda por la forma que tiene el escudo en esta moneda. En Navarra empiezan a acuñar con letras góticas. Ya vimos que se dejó la escritura visigoda por la escritura de los francos. Entonces se empieza a acuñar moneda del estilo gótico de aquellos tiempos. Ya en el siglo XV se puede decir que el vellón poco a poco va desapareciendo y empieza a entrar ya la moneda de cobre. Antes, si tú querías hacer una moneda de poco valor, pues se hacía de plata muy degradada, pero tenía algo de plata. Entonces aquí ya empieza a entrar más fuerte lo que es la moneda de cobre. Empieza a descubrirse nuevas minas en Europa, en el norte de África y demás. Empieza a haber más metal y en este siglo nace el testón, ahí otra vez en Italia. Este testón fue evolucionando y en Alemania evolucionó a lo que se conoce como el talero, que de ahí viene el daler, el dólar, el concepto de dólar, pero también de este talero viene el concepto del peso. Era una moneda muy pesada, que evolucionó a la moneda de 8 reales. Acuérdense, ahorita nada más se acuñaban monedas de 1 real, que evolucionó a la moneda de 8 reales a la moneda del peso, al contenido de metal de una moneda de 1 peso o de 1 dólar de aquel entonces. Entonces el talero fue el padre, vamos a decir, del peso y del dólar y demás de aquellos entonces. ¿Qué pasó en Castilla? Bueno, ya nada más voy a dar algo así rápido en cuanto a gobernantes y tiempos ahí en Castilla y León, que fue lo que pasó. Ya con Alfonso XI se siguieron acuñando las doblas, ¿se acuerdan esas doblas de oro? Con Pedro I es cuando se crea, por cédula real, se crea el numus regalis, la moneda esta de plata que valía 3 maravedíes, y esta moneda después se le empezó a conocer como el real, y de ahí en entonces ya se empieza a manejar lo que es el real. Enrique II, pues acuña doblas de 35 maravedíes. Juan I empieza a acuñar los reales de Sevilla. En estas épocas se le empieza a llamar mucho a estas monedas de vellón que circulaba, estas monedas degradadas con muy poquita plata, se les empieza a llamar blancas.
Entonces, por ahí ya empieza a llamarse a muchas monedas blancas. Enrique III sigue acuñando las doblas, pero ahora de 20 maravedíes. Juan II creó las doblas más grandes, con valores de 50 maravedíes. Y con Enrique IV empieza una acuñación bastante importante de reales de plata, de vellón. Muy abundantes los reales de plata de Enrique IV. Todavía hasta los reyes católicos circulaban mucho estas monedas. Bueno, Alfonso de Ávila también acuñó doblas y mitades, y Alfonso V acuñó ya escudos, ¿sí? Reales y medios reales de plata. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una moneda de Alfonso V. Muy bien. Vienen los reyes católicos. A los reyes católicos le debemos la transición de la moneda medieval hacia la moneda moderna. Se dice que con la toma de Granada en 1492, ahí ya podemos poner fin a la moneda medieval y nace lo que es la moneda moderna. Entonces nosotros, la moneda mexicana es una moneda 100% moderna, ¿sí? Nosotros no tuvimos nada que ver con todos estos conceptos medievales. Entonces ellos hicieron muchas ordenanzas y demás para irse adecuando a estos nuevos tiempos. En una ordenanza de 1475 empiezan a acuñar la dobla castellana o el doble castellano, que se le empezó a llamar excelente, y también el sencillo, o sea, la mitad. Era una moneda casi pura de oro, con mucho oro. Y también empezaron a acuñar los reales, las monedas de 1, de medio y de 1/4 de real, con una pureza de 11 dineros, 4 granos. O sea, antes era muy común la moneda de vellón. Eran monedas que tenían 15%, 20% de plata, dependiendo del lugar que se acuñaban y demás. Pues aquí ya están acuñando una moneda de 11 dineros y 4 granos. La pureza máxima son 12 dineros. Entonces estamos hablando de 11 dineros, o sea, casi puro. Y cada dinero se dividía en 24 granos. Entonces estamos hablando de 4 entre 24, ¿sí? O sea, de más o menos de un sexto. Entonces, no, esta pureza, más o menos estamos hablando de un 93% de plata lo que tenían las monedas. Carlos, si me permites un comentario para que se den una idea, la moneda de vellón que mencionas es lo que pudiera asimilarse a nuestra época al tepalcate, ¿no? Una muy, muy pobre aleación de plata, más o Sí, menos para que se den una idea. sí, así es, exactamente. Decimos que es de plata, pero bueno, pues porque ahí tiene restos de plata. Sí, esa moneda, pues estamos hablando de un 10% de plata lo que tiene. Y en aquellos entonces, pues les digo, estaban entre 10, 20% de plata, depende mucho, o sea, varía mucho dependiendo del lugar. Pero sí, entonces aquí ya estamos hablando ya de una moneda bastante fina, ¿sí? En Así la es. pragmática del mismo año, también mencionan la creación o la acuñación de ducados de oro, con sus múltiplos de 2, 4 hasta 50, ¿sí? Y unos nuevos reales con valor de 1, de medio, de 1/4 y 1/8. También meten aquí el octavo de real. Muy bien. Ya en la pragmática de Medina del Campo en 1497, se trata de unificar ya la moneda, sobre todo la moneda de oro. Nace el excelente de Granada, que ya toman, acuérdense que en 1492 toman lo que es Granada y se crea la moneda del excelente de Granada. En este tiempo ya se había descubierto América, ¿sí? Cristóbal Colón ya había llegado a América. Si nosotros, por ejemplo, vemos en el diario de Cristóbal Colón, vamos a ver que él menciona en su diario del 13 de octubre
que dice que ellos cambiaron, ¿se acuerdan? Pues cambiaron sonajas de latón que valen en Castilla un maravedí. O sea, ellos están hablando de una moneda castellana, de un maravedí, de cobre principalmente. Y bueno, menciona que en todo no valía más de 4 maravedís. Y en otra sección del diario menciona que vio 16 ovillos de algodón por 3 ciotis de Portugal. Ya vimos que el cioti era esa moneda real de Portugal que después se le llamó a la moneda de cobre, que es una blanca de Castilla. Entonces aquí podemos ver que en aquel entonces se cambiaba 3 ciotis de Portugal por una moneda de vellón blanca de Castilla. Entonces, pues aquí ya podemos entender un poquito por qué se manejaban estas monedas, por qué manejaban monedas de Portugal y de Castilla, porque eran diferentes reinos y se manejaban monedas y como yo les decía, en muchos lugares se acuñaban monedas y normalmente en los documentos así aparece la blanca de Castilla, la blanca de Aragón, el real de Castilla, el real. Entonces, para saber dónde exactamente se acuñaban este tipo de monedas. Se sabe que en 1497 Colón recibió órdenes para llevar instrumentos, para acuñar los excelentes de Granadas allá en las Indias, pero claro, esto nunca se cumplió. Sin embargo, pues aquí en América hubo mucha falta de moneda y España empezó a acuñar en Sevilla, principalmente, ocasionalmente en Burgos, moneda para las Indias. Se cree que la primera moneda que se acuñó es una moneda semejante a la anterior de 4 maravedíes, acuñada en 1504 y se acuñó para estas tierras del Nuevo Mundo. Años después, el 15 de abril del 1505, se ordenó que se acuñara moneda de plata, o sea, moneda de vellón, de uno, de medio, de vellón, con valor de 44 maravedíes. El valor del real era 34 maravedíes. Sin embargo, aquí en América se pagaba 44 maravedíes, se pagaba más caro. ¿Sí? Y ya por último, pues tenemos que el 11 de mayo de 1535 la corona española establece ahora sí acuñar moneda, que nosotros sabemos que la Ciudad de México fue donde se acuñó moneda, y en esta cédula pues menciona que la unidad iba a ser el real. Ya vimos que ya se está utilizando el real en aquellos tiempos. El valor del real iba a ser de 34 maravedíes, aunque en un principio valía 44, porque la moneda que venía de Sevilla la pagaban a 44. Sin embargo, lo normal era 34. Entonces, en un principio se siguió utilizando el valor de 44 maravedíes y ya después se estableció en 34. La pureza era igual como antiguamente los reyes católicos la pusieron, de 11 dineros con 4 granos, o sea, un 93% aproximadamente. También mencionan lo del quinto de real, que era el derecho de una quinta parte de todo lo extraído en las minas como pago al rey. En 1537 se autoriza labrar monedas de 4 y 8 reales y de manera general que podemos decir que en un principio la Casa de Moneda de aquí de México empezó acuñando monedas de plata de 1/4, de medio, de 1, de 2, de 3 y de 4 reales y monedas de cobre con valores de 2 y 4 maravedíes. Y así empezamos, ¿sí? Entonces aquí ya terminaríamos con lo que es la historia de la moneda. Esto yo lo estoy tratando, vamos a decir, estos primeros años de la historia de la moneda aquí en México, lo estoy tratando muy superficialmente porque va a haber gentes más próximas que van a hablar a fondo sobre esto. A mí lo que no me interesaba darles era pues una introducción desde la invención de la moneda hasta que llegó la moneda aquí en América. En cuanto a literatura, bueno, en cuanto a literatura aquí de la época medieval,
por ejemplo, de los francos que tuvieron mucha influencia aquí en la península ibérica, pues realmente sí hay literatura, pero principalmente en francés, eh, pero hay un buen libro en inglés, que es este que les estoy presentando de aquí. Este libro, de Gerson, pues para mí es el mejor libro en cuanto a época medieval. No solamente habla de los francos, sino habla de la época medieval, como ahí menciona, del siglo V al siglo X. Habla de los pueblos bárbaros, de las diferentes monedas que tuvieron y demás. Entonces, es muy buen libro como una introducción para la numismática medieval. Yo lo considero un muy buen libro, este libro, para tenerlo como referencia. Muy bien. Ahora bien, en esto de las monedas españolas y demás, existe en internet una página que se llama tesorillo.com. Es una excelente referencia para todo esto, lo que hemos visto de la moneda no cristiana y cristianas de la península ibérica. También habla de las monedas griegas, romanas, bizantinas. Está en español. Es una excelente referencia. Entonces, si ustedes quieren entrarse a todo esto que hemos visto en estos módulos de monedas griegas, romanas, bizantinas, ibéricas, de pueblos bárbaros y demás, esta es una excelente referencia. Tiene muchos artículos, tiene referencias a otros ligas de internet. Entonces, si a ustedes les interesa este tema, pues deberían de consultar esta página. Realmente es una página muy importante sobre esto. Muy bien, pues antes de acabar, solamente me gustaría pues, dejarles tarea, dejarles unas actividades ya para terminar esta serie de módulos que vimos introductorios a la moneda, cómo llegó la moneda aquí en América. Entonces, la primera actividad que a mí me gustaría que si pudieran hacer es si ustedes pudieran hacer un cuadro sinóptico de las influencias en la tipografía y en la metrología que tuvo la península ibérica. ¿De quién? Pues nosotros vimos en un principio de los griegos. Los griegos tuvieron cierta influencia en la península ibérica. Después, los romanos también tuvieron cierta influencia en los tipos, en los valores y demás. También vimos el Imperio Bizantino, que tuvo influencia. Luego vimos en el módulo anterior que los musulmanes también tuvieron mucha influencia en lo que es la península ibérica, y ahora acabamos de ver cómo la Europa medieval también tuvo bastante influencia en este tipo de numismática. Entonces, si se pudiera hacer un cuadro sinóptico de estas influencias en cuanto a los tipos, los valores, cronológicamente, nos haría ya, cuando ustedes hagan este cuadro sinóptico, ya les daría un cuadro más completo y más claro de cómo fue evolucionando de esta invención de la moneda hasta que llegó la moneda a establecerse los reales y escudos y demás en lo que es la península ibérica. Entonces, a mí me gustaría que hicieran esa primera actividad, que tuvieran eso claro, pero también me gustaría ya relacionar ya con la numismática mexicana lo que hemos visto. Una pregunta que me gustaría que respondieran. Nosotros sabemos que las primeras monedas que se acuñaron aquí en América tenían caracteres góticos. Ya vimos que pues, en la península ibérica se usaban estos caracteres. Bueno, estas monedas empezaron con caracteres góticos y después se reemplazó. Bueno, ¿qué tipo de tipografías reemplazó a estos caracteres góticos y cuándo? ¿Cuándo fue eso? Esa es una pregunta. Otra pregunta es, ¿de dónde nació la palabra tostón? Nosotros aquí en México manejamos la palabra tostón como la moneda de 50 centavos, pero eso tiene una historia, la palabra tostón. ¿De dónde viene esa palabra? Bueno, esa es otra pregunta. Otra pregunta es
sobre cuándo el sistema octaval mexicano pasó a un sistema decimal y qué ventajas y desventajas tiene este sistema. Cuando nosotros vimos esto de la creación de la moneda y demás, vimos que antiguamente pues manejaba el sistema base 2, que después se le llamaba octaval, donde pues todo va a lo doble o todo va a la mitad. Entonces tenemos el cuarto de real, el medio real, el 2, el 4, el 8 real. ¿Sí? Entonces, ese sistema octaval se cambió al decimal que actualmente manejamos. Bueno, ¿cuándo fue eso? ¿Y qué ventajas y desventajas tiene el usar el sistema decimal? Otra pregunta es, ¿de dónde nació la palabra morlacos? Que también es antiguo esto. Otra expresión que antes se manejaba, que ya actualmente ya está muy en desuso, es ¿qué significa no traigo quintos? ¿De dónde viene eso de los quintos? Y por último, bueno, otras preguntas también. Cuando nosotros vimos lo de la moneda griega, la creación de la moneda, vimos que una unidad de peso era la mina. Vimos los talentos y la mina como unidades de peso. Bueno, me gustaría que averiguaran por qué la palabra mina, que es el antiguo peso que yo les mencioné, no tiene nada que ver con la palabra mina, que es el yacimiento donde se extraen minerales. Vienen de dos raíces diferentes y demás. Entonces, ¿de dónde? ¿Por qué no tienen relación estas dos palabras? Otra pregunta es, la palabra dinero que actualmente manejamos, según lo que ustedes investiguen, según su apreciación, ¿de dónde se originó? ¿De la palabra latín del denario? ¿De la palabra árabe el dinar? ¿O de la palabra francesa el denar? ¿De dónde creen que se originó? ¿Y de dónde viene más directamente? Una es de dónde se originó y de dónde el español la agarró para tenerla dentro de su vocablo. Y pues justifique, di por qué. Y ya por último, ahora sí, me gustaría que viendo esta moneda de un peso, la famosa moneda de un peso del caballito, en base a lo que vimos en un principio, ustedes me puedan decir por lo menos 3 influencias grecorromanas que tiene la iconografía de esta moneda. ¿Sí? Por lo menos 3 influencias allá de los griegos, de los romanos, que están presentes en esta moneda. Y bueno, pues ya, pues por mi parte es todo. Muchas gracias por acompañarme en estos módulos de introductorios a lo que ya van a ser temas más interesantes de numismática mexicana y demás. Y pues agradezco a Carlos la generosidad de haberme invitado y a ustedes por su atención prestada. Y pues aquí están mis datos para cualquier cosa. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. No, gracias a ti ampliamente porque, como lo hemos venido reiterando, gracias por ese esfuerzo en el cual nos has llevado con una línea temporal, pues de una manera más didáctica, porque luego nos hacíamos bolas en cuanto a periodos, regiones, siempre que queríamos estudiar la numismática de una manera más profunda, echarnos un clavado en saber un poquito más. Y ahora a través de este proyecto Academia Numismática, en el que amablemente te has incluido, pues ha quedado, yo creo que de manera mucho más clara, y tantos módulos que nos diste desde el inicio, ¿no? Desde la introducción a la numismática, siguiendo con el origen de la moneda, la numismática clásica, la no clásica, después ya metiéndonos a la numismática ibérica en la parte no cristiana y no cristiana, y la cristiana hasta llegar al continente con la fundación, al continente americano con la fundación de la Casa de Moneda. Es aquí donde pues a nombre de todos los que nos han escrito y de los demás compañeros que se van a incluir también, pues te reiteramos nuestro agradecimiento, y aquí tienen ustedes en pantalla
el correo de Carlos Amaya, donde pueden contactarlo de manera directa, incluso comentarle o agradecerle, porque luego me quedo corto yo con tanto palabrería, pero créanme que no encuentro palabras para justificar todo el agradecimiento, el esfuerzo que nos ha brindado nuestro académico, nuestro integrante, este claustro de la Academia Numismática. Carlos, pues sigue Luis Gómez Pulsner con el siguiente módulo y es amigo mutuo. Aquí vamos a eslabonar todo lo que nos has dicho y con Luis vamos a abordar ya cuando lleguemos a América la parte de la moneda prehispánica o natural y vamos a entrar ya con las monedas de Carlos y Juana, que hiciste ahorita una breve referencia. A Carlos lo vamos a despedir con un hasta luego porque lo vamos a invitar de nueva cuenta para posteriores módulos, porque ustedes saben que esto de la numismática en esta academia la hemos venido desarrollando de manera sustentada y seria, tal como he hecho referencia Carlos en la bibliografía que amablemente nos comparte cada uno de los módulos. Y no olviden, por favor, cumplir con este tipo de tareas, que lo único que hacen es reforzar este conocimiento que nos está compartiendo alguien con toda esta experiencia. Entonces, hasta aquí esta parte, primera parte que amablemente inauguró Carlos. Y pues, nuevamente gracias, tocayo, y quedamos muy a la orden. No, ¿Algo más que gracias. desees? Y esperamos vernos ahí en algún otro módulo ya tratando sobre numismática mexicana. Exactamente, ya una vez que entremos a la parte de la numismática que vamos a ir desarrollando, tal como Carlos también lo comentaba en esta parte con Luis Gómez Wulfner, que va a abrir esta parte ya incidiendo en América, en la parte novohispana de las Indias. Después vendrá otros compañeros como Ricardo de León Tallabas, y ya entrando ya en la manera de la República Mexicana, los imperios, después Estados Unidos mexicanos, es donde Carlos amablemente va a colaborar de nueva cuenta con nosotros. Pues quedamos pendientes, tocayo. Pues muy bien, un hasta pronto para todos y cualquier duda ahí tienen mi mail. Muchas gracias a todos. Exactamente, hasta pronto. Hasta pronto, bye.